Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Estoy muy agradecido de su atención y espero seguir contando con esa gracia por mucho tiempo, porque de ello depende. Solo con que usted marque y le dé a la campanita, como dicen, al logo del programa, se suscribe gratuitamente y me da la oportunidad de tener una comunicación directa con usted frecuentemente. Yo voy a referirme, por supuesto, a las elecciones municipales celebradas este domingo pasado y el efecto que eso tendrá inevitablemente para las elecciones de mayo próximo. Regresamos después de la pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el segmento anterior de presentación del programa les hablaba que en esta entrega de hoy va a estar referida única y exclusivamente a las elecciones del domingo, es decir, en que los dominicanos acudieron a las urnas para escoger a las autoridades municipales en todo el ámbito territorial dominicano. Estas elecciones pasarán a la historia como las elecciones con más alta abstención en todo el historial electoral de la República Dominicana. Según estimaciones todavía extraoficiales, el porcentaje de abstención fue de alrededor de un 70%. Es decir, que de cada 10 dominicanos aptos para votar, registrados en el registro, en el padrón electoral de la Junta Central Electoral, de cada 10 solo 3 acudieron a votar. Y en esa ínfima proporción de votos, el Partido Revolucionario Moderno en el gobierno se hizo dueño de prácticamente todas las alcaldías del territorio nacional. Fue una victoria realmente aplastante porque el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que está considerado por el cúmulo de votos en las elecciones pasadas, apenas alcanzó alcaldía en 2 municipios, San Juan de la Maguana y Monteplata, que no son precisamente las más importantes. De todas maneras, las elecciones se dieron. El hecho de que haya habido una muy baja participación electoral no es responsabilidad del sistema, porque los dominicanos fueron formalmente convocados. Lo que demuestra todo esto es una desidia de la población, una falta de confianza y entusiasmo en el voto para modificar las estructuras sociales, políticas del país, y evidentemente de alguna manera una inconformidad con todas las ofertas electorales. Tanto el gobierno dominicano del PRM, que ganó prácticamente un 95% de todas las posiciones en juego, como de la oposición. Entonces yo creo que el hecho de que el PRM haya ganado las elecciones tan abrumadoramente, con un porcentaje tan elevado de abstención, no significa que pueda vanagloriarse de una victoria contundente, aunque lo fue. Porque si deducimos que solo el 30% acudió a votar, y el partido tuvo un 60% de esos votos, estamos hablando de menos de un 20%, o un 18 o un 15%. Y en lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, solo el 12% de las votaciones correspondieron a ese partido. De manera pues que hay un cuestionamiento serio de la población a todas las ofertas electorales. El país pudiera estar atravesando por un hastío electoral. Y eso es sumamente peligroso y preocupante. Entonces los partidos tienen que revisarse. Por ejemplo, para citar un solo ejemplo de cómo el atractivo personal de un candidato puede ser la diferencia entre una buena propuesta y una propuesta gris, lo da la candidatura reelecta de la alcaldesa de Santo Domingo, ¿verdad?, del Distrito Nacional, la licenciada Carolina Mejía. Su rival, el licenciado Domingo Contreras, tiene aparentemente un currículum de gestión administrativa y una propuesta electoral probablemente más contundente, o la tuvo más contundente.
pero el señor Contreras no captaba la atención de la gente, es decir, no comunicaba, su mensaje no llegaba a alcanzar el corazón de la gente, y llegaba a un lugar y era como si no llegara nadie. Pero en cambio, la alcaldesa del Distrito Nacional, como todo el mundo sabe, es un volcán de emociones. Donde quiera que va, provoca un revuelo, todo el mundo se para a saludarla, muchos abrazos, muchos besos y mucha simpatía. Al igual que su padre, al igual que absolutamente su padre. Entonces, de manera pues que yo creo que la experiencia que se puede extraer de estas elecciones son de diversa índole. La primera, que la viciosa y vieja, antigua práctica del uso desmedido de los recursos del Estado en favor de las candidaturas oficiales se repitió nuevamente en este proceso electoral, quizás con más pronunciadamente que muchas otras oportunidades en nuestra historia reciente. De manera pues que eso es una realidad. La otra es que los partidos están perdiendo atractivo en la vida política del país. Evidentemente, estas elecciones así lo demuestran. Si la gente hubiese tenido expectativas de cambio, de un cambio real, de una transformación, y hubiera tenido confianza en las propuestas que se le ofertaron, probablemente la abstención no hubiese sido tan grande. Yo creo que eso amerita un estudio sociológico sumamente importante de la panorámica política nacional, porque en cada proceso electoral están en juego muchos valores. Están en juego los valores de la política misma, de la democracia dominicana, corrompida por el uso de métodos arcaicos y paleolíticos para promover candidaturas que de otra manera no tendrían posibilidad alguna, basadas en un uso extraordinariamente corrupto de recursos del Estado, del presupuesto nacional, lo cual no es un pecado original de esta administración del PRM, sino es una repetición de un pecado capital que se ha estado repitiendo elecciones tras elecciones en la historia electoral dominicana. Eso por un lado, y por el otro el hecho de que los partidos tienen que acostumbrarse a postular gente que respondan al perfil que la población tenga de los cargos que pudieran estar en juego en cada elección. Es decir, la gente no se identificó con los candidatos, eso es una realidad. De otra manera hubiese habido, aunque se produjera una abstención, hubiera habido una votación mayúscula que la que hubo. Estamos hablando de solo el 30% de 8.5 millones de dominicanos aptos para votar. Y existe la posibilidad de que esa experiencia que vivimos ayer domingo, o que vivimos el domingo, en todo el ámbito territorial dominicano, pueda repetirse, pueda replicarse nuevamente en mayo, donde tendremos la responsabilidad de acudir nuevamente a las urnas para votar en dos boletas separadas, para escoger el Congreso por un lado y para escoger las personas que han sido postuladas para dirigir el Poder Ejecutivo en los próximos 4 años a partir del 16 de agosto próximo, es decir, presidente y vicepresidente de la República. Y hay muy pocas opciones, porque el presidente actual, el presidente Luis Abinader, que es el gran triunfador de las elecciones de ayer, domingo, se postula para un segundo mandato, como se lo permite la Constitución. Él ha dicho dijo en infinidad de oportunidades en el pasado, siendo candidato y siendo opositor, que él detestaba la reelección presidencial porque la consideraba como la esencia y el germen de todos los males que afectan a la República. Sin embargo, se ha postulado, y cuando le preguntaron muchas veces sobre eso, dijo que él desmintió que hubiera dicho lo que dijo. Bueno, pero yo creo que el presidente no debió desmentirse a sí mismo, le bastaba con decir, bueno, me equivoqué, he reflexionado y entiendo que mi presencia en la presidencia de la República, que me pide el pueblo dominicano, todas esas tonterías que los líderes políticos se dicen a sí mismos para justificarse, hubiese quedado muy bien. Pero el hecho es que en mayo vamos a volver a votar, y las elecciones de febrero, ahora, recién pasadas, indican que no hay posibilidad de que mayo sea distinta a lo que fue en febrero, porque el gran derrotado fue el candidato opositor principal, que es el licenciado Abel Martínez, que es el candidato del PLD, porque es el síndico, es el alcalde de la ciudad de Santiago,
y su gestión al frente de la segunda ciudad del país ha sido considerada como la más exitosa en términos administrativos y en términos de realizaciones municipales. Y a pesar de eso, pierde las elecciones en su ciudad, con un candidato que parecía gozar en un momento dado con toda su simpatía y respaldo. De manera pues que yo pienso que la oposición, conocida como Rescate RD, que involucra al PLD, al Partido Revolucionario Dominicano y parcialmente a la Fuerza del Pueblo, tendrá que revisarse o rediseñarse para mayo, si pretende o aspira a que las elecciones de mayo, en lo que tiene que ver con las presidenciales e incluso con las mismas congresuales, sean totalmente los resultados diferentes a como ya vivimos o como ya vimos, observamos y qué sé yo, y presenciamos en las elecciones del domingo. De manera pues que yo pienso que de estas elecciones se pueden extraer lecciones muy importantes que pueden contribuir a rediseñar el futuro electoral dominicano y a corregir asimismo esos vicios y malas prácticas que han estado atadas como una sanguijuela al esqueleto electoral dominicano, elección tras elección, y que los partidos políticos tienen que mejorar sus opciones electorales, porque la gente, y esa abstención de un 70%, demuestra que los dominicanos, o muchos electores dominicanos, no pudieran estar diciéndole a los partidos políticos lo que yo siempre he advertido: respeta mi voto. Mi voto tiene más valor que el que tú le asignas. No te basta con comprarme con 500 pesos un picapollo, una ración de alimento para 2 o 3 días si estás en el gobierno, o prometerme ilusiones que después te serán imposibles de atender y cumplir. Ponme candidatos de confianza que me obliguen a mí, a pesar de mi desidia, dejar la tranquilidad de mi hogar e ir a votar por alguien que yo entienda que puede resolver los problemas de mi comunidad. Porque llegó el momento hace mucho tiempo ya de que los dominicanos tienen que aprender a darle valor a su voto. Y por eso yo he dicho que mejor vale no votar por alguien que usted mismo sabe en el fondo de su corazón que no va a resultar ningún elegido capaz de atender las necesidades de la comunidad donde tú vives. Por eso yo he dicho en infinidad de oportunidades también, y aparentemente eso es lo que ha pasado en las elecciones del domingo, que muchas veces bajo determinadas circunstancias la abstención, óigase bien, la abstención es un voto de plena confianza. Es decir, usted me pone a votar entre A, B y C, y A no me representa nada, B mucho menos, y C ni hablar. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir a votar por cualquiera de tres opciones que no representan posibilidad de cambio o modificación alguna en la vida política del país? De manera pues que, en cierta medida, la alta abstención no es más que el resultado de esa desidia del liderazgo político nacional, que persiste en tratar de seguir manipulando ofertas electorales que no se corresponden con las expectativas del público. Y eso lo vimos dramáticamente con una alta abstención de un 70%, sin precedente en la historia dominicana electoral, en las elecciones del domingo pasado. Esperamos que la oposición, tanto como el gobierno, reflexionen sobre esta realidad que quedó notoriamente de resalto en las elecciones del domingo, tanto en lo que tiene que ver con el voto favorable al gobierno como en el voto desfavorable a la oposición, porque además el primero, en relación, si se toma en cuenta de que es un 60, un 55% de apenas un 30% del padrón electoral, estamos hablando de que ha sido una victoria hasta cierto punto pírrica, porque estamos hablando de un porcentaje mucho menor del 20% del universo electoral dominicano. Bueno, yo espero que con estas reflexiones los dominicanos piensen, mediten realmente sobre el valor del voto, y la experiencia del domingo sirva para realmente
mostrarnos a nosotros la realidad social, política que estamos viviendo y las posibilidades de cambio y el camino, o los caminos si existieran, para promover ese cambio real al que todos aspiramos. Ha sido todo en esta oportunidad. Los invito a seguir apoyándonos del escritorio de Miguel Guerrero y espero seguir contando con esa gracia cuando regresemos esta misma semana para otra entrega similar. Hasta entonces. Así se aplica el método de Hunt para diputaciones, regidurías y vocalías. Imagina que en el municipio X hay 5 escaños disponibles y compiten 5 organizaciones políticas, cada una con 5 candidatos o candidatas. El partido Abanico obtuvo 300 votos, el partido Tostadora obtuvo 275 votos, el partido Lavadora obtuvo 250 votos, el partido Licuadora obtuvo 120 votos y el partido Estufa obtuvo 100 votos. El método de Hunt divide los votos de cada organización política entre los números naturales, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta distribuir todos los escaños. Ejemplo, del partido Abanico se dividen los 300 votos entre 1, luego entre 2, entre 3, 4 y 5. Del partido Tostadora se dividen los 275, igual que en el caso anterior, y así con todos. Después, se asignan los escaños según los resultados por cantidad de votos de mayor a menor, comparando todas las casillas. El primer escaño va para el partido Abanico con 300 votos, el segundo para el partido Tostadora con 275 votos, el tercero para el partido Lavadora con 220 votos, el cuarto le toca al partido Abanico con 150 votos y el quinto al partido Licuadora con 145 votos. En este caso, el partido Estufa no consigue ningún escaño porque la suma total de sus votos fue menor de 145, que fue la votación más baja por encima de sí mismo, después de aplicado el método. ¿Quiénes ocuparán los escaños a lo interno de los partidos? Los candidatos y candidatas que de manera preferencial hayan obtenido más votos. Vota por ti y la democracia.